Segundo bloque de noticias y tengo una recomendación que hacerles, porque en Farmacia San Francisco bajaron los precios, así como lo está escuchando, bajaron los precios. Pantene, Dove, Colgate, marcas de primerísima línea que ustedes utilizan en su casa. Corrobórenlo ustedes mismos. Pasen por alguna de las sucursales de Farmacia San Francisco y se van a dar con la sorpresa porque Farmacia San Francisco te hace bien y me hace bien. Estoy con la licenciada Andrea Pérez. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas tardes, Nora. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir para hablar de un tema que es sensible, pero que lo tenemos que abordar desde la salud, ¿no? Y no nos cansamos de repetir quienes trabajamos con las noticias que debemos hablar de estos temas. El programa pasado comenzamos hablando de los límites en esa primera infancia que tal vez nos van a ahorrar dolores de cabeza cuando los chicos crecen. Sí. Hemos preparado un informe para darle marco a la entrevista. Bien. Lo compartimos, señor director. La adolescencia es una transición a la vida adulta, donde las emociones y las hormonas estallan en cambios corporales y sentimentales que contribuirán a la configuración de la personalidad. En esta etapa, la rebeldía es mayor que la racionalidad y sus valoraciones, deseos y sentidos se concentran en cuestiones triviales como la imagen, la estética o la popularidad. También sus frustraciones, enojos y pérdidas son más efusivas y frecuentes que en una persona adulta. Hoy, ese proceso se agravó con el auge de las nuevas tecnologías, donde vivimos hiperconectados y para muchos adolescentes esta conexión es la vida misma. Los derechos y obligaciones de la virtualidad deben estar tan claros como los que se aprenden al momento de salir a la calle. Este es un compromiso que requiere de todos y que no debería generar grieta alguna, porque urge que los adultos también nos capacitemos para comprender a nuestros hijos en las redes. ¿Tenés hijos adolescentes? ¿Te preocupa su relación con las nuevas tecnologías? La violencia, el ciberbullying, el grooming, la hiperconectividad. Quédate en este bloque de Medical Televisión. Si tenés alguna inquietud sobre los temas que vamos a hablar, mándanos un mensaje al 11 26 09 0909. Cuando escuchaba el informe y lo hacíamos con la producción, teníamos la impresión de que si hablamos de dispositivos, de las nuevas tecnologías, es como darle un arma a ese chico y desentendernos, ¿no? Bueno, o sea, el adolescente está inmerso en un mundo digital. Forma parte de su vida y actualmente los adolescentes se comunican por este medio. O sea, el lazo social que se genera ahora en el adolescente de hoy es a través de dispositivos. Y se hacen mucho daño también a través del dispositivo, es lo que nos preocupa, ¿no? Exactamente, o sea, la responsabilidad en el uso del dispositivo tiene que ser una herramienta, no una prolongación del cuerpo del adolescente. Ajá. ¿Sí? Ahora, licenciada, cuando decimos tenemos que poner límites, ¿no? Tal vez no los pusimos, se nos pasaron los años y no hicimos los deberes como debiera ser. ¿Cuándo crecen los chicos? ¿A qué edad entran en la adolescencia? Los adolescentes, el fin de la infancia está marcado por el inicio de la pubertad. ¿Sí? En la pubertad tenemos el envión de las hormonas, ¿sí? Que ahí hay un quiebre. 11, 12 años. 12, 11, 12, depende de la madurez de cada chico, ¿no? Pero por lo general ya tenemos una antesala. A los 10 empiezan a aparecer los primeros síntomas de rebeldía, de no hacer caso. Se quieren parecer también a los más grandes. Sí. Y también el acceso, como vos bien decís, a la tecnología, hacen que puedan tener acceso a toda la información que antes un adolescente de hace 20 años no la tenía, quizá, claro. O recién empezaba el auge de la tecnología. Ahora, necesitamos la receta mágica, que me imagino que no existe, para saber cómo hacemos que los chicos dejen un poco los dispositivos. El dispositivo, sí o sí, es responsabilidad de los padres, ¿sí? Las redes sociales, por ejemplo, yo aconsejo que retrasen lo máximo que se pueda, digamos, que los chicos tengan Instagram, Facebook, TikTok, todo ese tipo de... Como lo establecen las normas después de los 13, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque la adolescencia es un periodo de tanta fragilidad. Hay que pensar que ellos están afrontando cambios no solamente en el cuerpo,
sino en las vinculaciones con sus pares, en la casa. De repente él está extrañado de este cuerpo que no sabe muy bien qué pasa, qué sensaciones tiene, ¿no? Y tampoco se relaciona igual ya con sus compañeros que como lo hacía cuando era niño, Claro. ¿no? Entonces hay que retrasar eso porque es un público, digamos, fértil para que aparezcan adultos en las redes o, bueno, todos Ahora, los pero riesgos. los chicos se dicen, pero mamá, tengo 12 años, me hacen bullying que no me dejas tener Instagram. Bueno, ahí está la firmeza del adulto, porque nosotros como papás tenemos que pensar que el adolescente, por ser solamente adolescente, se va a rebelar a la autoridad, que somos nosotros, se supone los adultos, y nosotros tenemos que estar capacitados para enfrentar esa rebeldía. Cuando el adolescente te dice te odio, tenemos que pensar que estamos haciendo bien nuestro trabajo y darle lugar a esa ambivalencia afectiva, porque es la única forma de desligamiento para que adquiera su propia identidad adulta. Hay que pensar que ellos pisan un suelo tipo arena movediza, no saben bien para dónde van. Y entonces ahí entran, lo que vos me decías, los límites, ¿sí? Con firmeza, nada de castigo, sino aprender que hay responsabilidades y hay consecuencias cuando yo no cumplo con mis tareas. Si yo tengo que ir al colegio, tengo que ir a hacer un deporte, o mi mamá me dijo tender la cama, porque también hay que darles actividades a los chicos. A veces los padres como herramienta buscamos esto que realmente les duela. Cuando tomás una decisión de castigo, que vos decís no castigo, pero vos decís algo le tiene que doler. Y lo primero que apuntás como padre es al teléfono. Te quito el teléfono, ¿no? Sí, el teléfono, o sea, a veces en la consulta viene una mamá y me dice, hace, no sé, 2 meses que no estudia, le quité el teléfono hace 1 mes. Pero el tiempo para el adolescente es complejo, no lo manejan de la misma forma. Entonces 1 mes para ellos es una eternidad. Y si vos lo pensás, el dispositivo forma parte de su modo de vinculación. Entonces lo dejás desconectado. Entonces tiene que ser medida esa utilización. Y por supuesto, como yo digo, el dispositivo, los chicos tienen que descansar, el adolescente sobre todo, en pleno crecimiento. Hay que separarlo del dispositivo. El papá tiene que ir sin miedo a la habitación y retirar el dispositivo a partir de tal horario. No, porque si no, vos después tenés en consulta que se duerme en el colegio. Y los padres pobres vienen, consultan y resulta que el niño... Claro, el padre se durmió porque está muerto de trabajar. Exacto. Y el niño estuvo hasta las 6 de la mañana con el celular. Entonces sí, el adolescente no se sabe, digamos, medir. O sea, no hay freno inhibitorio, es puro placer, más con todos los empaquetados de todo, de que la satisfacción tiene que ser inmediata, ilimitada, no hay tiempo para la espera. Entonces, los adultos somos los que tenemos que intervenir. Los espacios libres de teléfono, el almuerzo, la cena. O sea, el adolescente al principio, obviamente que no va a querer hacerlo, pero bueno, ahí está la firmeza. Y mientras te escuchamos, vemos imágenes de insert en tus espaldas de familias completas, ¿no? Abstraídas con el teléfono, como que no hay diálogo en esa mesa que antes era el momento en donde podías intercambiar, ¿no? Exactamente. Lo que hace tus sentimientos y demás. Exacto, y sobre todo el adolescente tiene la característica de que no tiene una conversación espontánea. Tienen estas respuestas sí, no, bien, mal y olvídate. Entonces en el almuerzo se descontractura un poco esa situación y cuando el adolescente empieza a charlar, los padres no tenemos que interrumpir. Hay que dejarlo que hable de lo que sea y ahí vamos a tener también un parámetro y un termómetro de cómo se está sintiendo. O sea, hay que abrir los canales de comunicación. Tengo un mensaje que generalmente los dejo para el final de la entrevista, pero algunos son buenísimos. Verónica nos dice, mi hijo me odia. Muy bien. Sí. Impongo límites siempre. Quiere pasar todo el día en la computadora o Play. No sale de la habitación, ya le quité todo, se molesta muchísimo. En el colegio le va bien. Suele cuidar de sus hermanos cuando se lo pido o cocinar si no llego con los tiempos. Hace unos días nos peleamos y no lo hablo ya que ni me saluda. Yo lo saludo, pero él un saludo seco. A mí me da miedo que las cosas que pueda hacer. Quiero... mi niño de 6 años, que era un amor. A todas nos pasa. Todas decimos, ¿cómo no volvemos el tiempo atrás cuando eran chiquitos, no? Ahora, esto que dice Verónica, me da miedo de las cosas que pueda hacer.
es frecuente. Los padres tenemos miedo de cómo pueden reaccionar nuestros chicos, que no sepamos, ¿no? Sí, es un miedo común, pero ese miedo no tiene que anular nuestra función, porque aparte, a ver, ¿qué puede hacer mi hijo? Hay toda una antesala para que suceda un hecho fatídico, ¿no? Que hay que tener en cuenta, comorbilidad, si hay algún trastorno del estado del ánimo anterior, un montón de cuestiones, ¿no? Pero a esta mamá transmitirle que es lo normal esto. O sea, el hijo tiene que poder quererte y odiarte al mismo tiempo, porque hay que pensar que él, esa mamá que era la idolatrada, la que todo lo podía, pone el límite. Cae y tiene que poner límite, pero también tiene que caer por una cuestión evolutiva, porque si no, ese chico va a quedar entrampado en esa mamá y nunca va a tener su propia identidad. Tiene que separarse. Que la psicóloga nos diga, es correcto poner límites, porque los padres sentimos culpa todo el tiempo y sentimos miedo, como dice Verónica, ay, pero ¿qué puede hacer? Pero que si puede caer en las drogas, pero si le agarra una depresión fuerte, pero que si, ¿no? Es como que nos tienen amarrados a ese miedo. No, los límites, como cuando son pequeños, uno pone límites, es más fácil porque el niño no tiene esta tendencia a rebelarse, que sí la tiene el adolescente por la propia, digamos, etapa que está cursando. ¿Sí? La rebeldía es inherente a la adolescencia y tiene que ser así, ¿sí? Porque ellos tienen que separarse y ser un sujeto individual, ¿no? En cuanto a la privacidad, licenciada, sí, mucho se habla de que los chicos tienen que tener su privacidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Y hasta qué edad? Sí, ahí viene el punto. O sea, hay que darle su espacio, ¿sí? Geográfico, psíquico, como te decía, esto de que, bueno, permitirle que disienta, porque él empieza a tener su propio criterio, digamos, y su propia opinión. Entonces yo digo, ay no, pero lo que está diciendo me parece un horror y tengo mi postura. Pero también es natural que tienda a recluirse en su habitación. Eso es una conducta normal, o sea, no hay que asustarse. ¿Y se permite? Hay que, por ejemplo, yo soy partidaria de que se le dé la libertad de cerrarse en la pieza, pero no con llave, por ejemplo. Ah. ¿Sí? O si yo era malísima, yo no dejaba ni siquiera que cierren la puerta. Puedes más cerrarla, pero... A mí no me gustan las puertas cerradas. Siempre digo, esta en mi casa acá se dejan las puertas abiertas. Pero bueno, no sé si es algo de mentalidad antigua. Sí, puede ser que cuando son más chicos no les cerrás la puerta porque si se ahogó o otros miedos, ¿no? No, a ver, otros miedos, peor, las computadoras hoy. Los delincuentes están detrás de las computadoras. Pero ahí entramos nosotros. En la habitación, si hay computadora, tiene que tener una clave, entonces el chico no la puede prender si no la habilita la mamá o el papá. Bien. El celular fuera de la tecnología habitación. Nada de tecnología. Si quiere okay. cerrarse a pintar, dibujar o mirar el techo. Exacto. Genial. Perfecto. O sea, no hay problema. Fuera de la tecnología, eso me parece importante recalcar. Exacto. Sí, porque hoy tenemos que los abusadores están detrás de las pantallas. Los que además engañan, se hacen pasar por adolescentes, se hacen pasar por admiradores, tienen esas caras que son terribles. Y si los padres no estamos en el dispositivo, no tenemos acceso a esos dispositivos, es difícil protegerlos, ¿no? Bueno, ahí hay que abrir el canal de comunicación, ¿no? Con el adolescente, que él se sienta seguro de poder contar algo y hablarlo abiertamente en las casas. Contarles. Ahora, licenciada, ¿no? Es utópico pedirle una clave a un chico. Bueno, pero al inicio se puede hacer, digamos, una negociación con el adolescente. O sea, yo te doy permiso, pero eventualmente puedo chequear con quién chateas o saber qué contactos tiene, ¿no? Acá hay alguien en línea, dice, hola, pero es muy difícil poner límites siendo padres separados. Siento que el hijo toma partida, califica a un padre como bueno y el otro como malo. Me pasó el fin de semana que puse límites por su bajo rendimiento en el colegio y decidió no hablarme ni venir a casa conmigo como correspondía. Bueno, ahí sí tienen que haber acuerdos. Si mal no recuerdo, la psicóloga que invitaste la semana pasada hablaba precisamente de estos desacuerdos que hay cuando los papás no viven en la misma casa. Pero sí hay que aunar criterios porque si no, la contradicción lo confunde aún más al adolescente, ¿sí? Tengo que ser clara en cuanto a lo que se puede, a lo que no, y entre papás dejar a un lado, digamos, las cuestiones personales para poder direccionar la educación de ese hijo, que no es fácil. Por eso también
si no se está pudiendo gestionar, buscar ayuda profesional, ¿sí? En donde haya un espacio de objetividad, en donde se puedan conversar de estos temas y poder llegar a acuerdos. Son tiranos los chicos, muchas veces con los padres. Ahora, el diálogo, fomentarlo todo el tiempo. Es como que algo le va a caer, ¿no? Por supuesto que sí. En algún momento la ficha cae. Aparte hay que pensar, el referente afectivo del adolescente deja de ser el padre, deja de ser la mamá y son los compañeros. Pero lo bueno es que ellos a veces van a la casa de los compañeros y no hablan con la mamá o el papá, pero de pronto tienen onda con la mamá de una amiga. Y van y le cuentan a esa mamá. Entonces ahí hay algo en donde uno puede intervenir o tomar alertas y que, ay, che, mira, tu hijo me contó tal cosa. O sea, ellos sí se hacen escuchar y cuando hay algo más de, digamos, alguna señal de alerta, si hay alguna autolesión, algo que nos llame la atención, que vaya más allá de los límites de la rebeldía del adolescente, siempre, digamos, consultar, porque el consultorio, el psicólogo, la psicóloga, ofrece un espacio en donde se habilita la palabra, ¿no? Entonces el adolescente ahí puede hacer una pausa, ¿sí? Perfecto. Acá siguen entrando los mensajes que tienen que ver con padres que de alguna manera buscan una solución a esto. Mi hijo está rebelde, tiene 12 años, soy separado y a veces su madre no me acompaña en los límites. Soy el malo, ella la flexible, y en una discusión le dije que el día que él se quiera ir, yo le separo sus cosas. A veces el lindo es que se vaya y el rumbo que vaya a tomar. Claro, el problema, o sea, no es fácil ponerte de acuerdo cuando estás dentro del matrimonio bien, me imagino cuando estás separado. Claro, pero bueno, hay que transmitirle a este papá que recién empieza este camino, dura más o menos unos 5 años esta etapa, tiene su punto más agudo a los 14, 15 diría yo, y después va disminuyendo. Y que los chicos además son inteligentísimos en el sentido de cómo manipular a los padres y en cómo sacarle ventajas a uno sobre el otro, sobre todo cuando están separados. Exacto, porque dicen, en la casa de mi papá puedo pedir esto, en la casa de mi mamá puedo pedir esto, yo estoy lleno de beneficio y ahí seguimos con el puje de todo satisfacción y nada de frustración. Ahora, necesitamos un psicólogo acá para padres en realidad, más que para adolescentes, porque cuando nuestros hijos nos dicen quiero más al otro que a vos, es cuando realmente nos golpea en nuestra propia emocionalidad, ¿no? Como adultos. Sí, para todos los papás es difícil afrontar la adolescencia porque nadie te prepara, pero sí es una etapa en la que hay que armarse de paciencia y cuando eso excede, o sea, cuando no lo puedo gestionar, buscar ayuda. ¿Sí? Porque los papás tienen que hacer un duelo porque ya no está ese bebé que yo lo manejaba, que corría a mis brazos cada vez que tenía un problema, ahora le pasa algo y va llorando a la casa de la amiguita, del amiguito y no le interesa estar conmigo, quiere ir a la casa de la amiga y del amigo. Entonces, los papás pasan por un proceso de duelo. Y bueno, si eso se dificulta y no lo estoy pudiendo controlar, pedir ayuda. ¿Cómo se previene la problemática con el alcohol, las sustancias que hoy te dejan también fuera de lo social, ¿no? Te dejan fuera de un círculo? De la misma forma que con los dispositivos. Hablando, controlando, aunque no nos guste esa palabra, es nuestra función. Nosotros somos los adultos que transmitimos normas y hablar con ellos, porque no está bueno que un joven tome antes de los 18, 19 años, porque tiene un cerebro en formación, así que bajo más ningún allá de punto, todo ese daño físico que hace, vuelvo a repetir, un chico que tiene problemas de adicciones van a ser adultos con un impacto realmente significativo y es por eso que tenemos que cuidarlos y protegerlos lo más posible. Ahora, la única salida que encuentro acá es el límite. Sí. Podés ir a tal fiesta, pero yo te busco, yo te llevo y yo te traigo, que eso es fatal para ellos. Pensá el límite como el corralito cuando recién se están parando y quieren caminar. Si vos los soltás, se caen. Los pones en el corralito, ahí tienen libertad para moverse dentro de ciertos márgenes. Lo mismo ocurre con el adolescente. Él está transitando esta etapa de fragilidad y nosotros somos los que tenemos que proteger. Ahora, licenciada, ¿es cierto esto que cuando al chico no le agarra esta etapa de rebeldía en los primeros años, en los 11, 12 años, se alarga el tiempo y en algún momento le agarra o puede ser que no? Mira, yo creo que lo que pasa ahora es que la permanencia en la casa de los padres, digamos que retarda la salida, ¿no? Y hace los adolescentes tardíos, ¿no? Pero es, digamos, particularmente
rico cuando viene al consultorio alguien que dice mi hija no se revela. Y ahí nos preocupamos nosotros los psicólogos. Lo natural es que me conteste, dentro de ciertos límites, por supuesto, ¿no? Claro. Y cuando hay un chico que es pasivo, es sumiso, es cuando nos tenemos que preocupar. Hay algo ahí que no está funcionando, ¿sí? Bien. Acá hay alguien que dice, yo tengo una situación que quiero poner límites a mi hijo, dice Santiago, pero sus abuelos me desautorizan. Ay, somos una generación, Santiago. Siento que poner límites me lleva a una lucha incluso con mis propios padres. Y sí, claro. Sí lo vemos nosotras en el consultorio, lo vemos con los más pequeñitos. Bueno, se habla mucho, hay mucho en este sentido de que somos una generación que fuimos sometidos a nuestros padres y ahora a nuestros hijos. Sí. Bueno, nosotras, yo tengo un equipo interdisciplinario, trabajamos con niños y adolescentes y nos pasa que últimamente decimos vamos a tener que organizar talleres para hablar con los abuelos, porque son los abuelos los que contradicen a los padres en relación a los límites y bueno, como conviven mucho tiempo en casa de los abuelos, porque los padres trabajan y demás, termina siendo contraproducente, digamos, para el niño. Tengo un mensaje buenísimo, buenísimo. El año pasado tuve depresión, estuve estresada con el colegio, desde la primaria que sufre bullying, una televidente pequeña, pero en la primaria mi mamá y mi abuela le creía más a la directora que a mí, algo que suele suceder con frecuencia. El año pasado me estuve cortando con mis 3 amigas. En el colegio me hacían bullying, me sentía mal, me hacían de menos. ¿Qué significa me estuve cortando, licenciada? Porque tenemos acá a alguien que necesita ayuda. Bueno, como primera medida, ella tiene que avisarle a un adulto responsable, saber que cuenta con profesionales que la pueden ayudar y que todo, absolutamente todo, se soluciona, ¿sí? Ellos por ahí tienen pensamientos drásticos, pero todo tiene solución, hay que pedir ayuda. Y esto del corte es una autolesión, más ¿no? que ver con un desborde, ¿sí? Cuando ya no saben bien cómo gestionar la angustia, no lo ponen en palabras y pasa al cuerpo. Es decir, una forma de mitigar esa ansiedad que están transitando. Pero hay que ir a consulta, ¿sí? Y saber que todo se soluciona. Lo importante es que sepas que necesitas ayuda. Exactamente. Solo no podemos salir. Es imposible salir solo. Y por ahí los amigos tampoco saben cómo ayudarte. Entonces, hablar en el colegio, alguien tiene que haber, algún adulto, alguna persona mayor, ¿no? Si la directora no te escucha, algún profesor te va a escuchar. Si no te escuchan los profesores, hablar con alguien de la familia. Es importante, pero también entiendo que detrás de esta jovencita que nos escribe, hay alguien que se siente completamente solo. Exactamente. Y transmitirle a ella, si es una chica, ¿no? Tengo entendido. Sí. Que ella no es responsable, ¿sí? de recibir bullying, nadie tiene derecho a humillarla. No, claro, acá nos pone, soy una chica especial, por así decirlo, entonces no sé qué hacer. Qué lindo que seas especial, ¿no? Porque ser parte del montón sería el problema en este caso. Si sos especial es porque tenés algo que te diferencia, sí. ¿no? Qué difícil, licenciada. Sí, después estaría bueno que puedas pasar el número, digamos, del centro nuestro, por supuesto, sí. Ahí está. Mirá qué bueno lo que te dice acá la licenciada, en una de esas te puede dar una mano, porque, bueno, no tiene a una persona adulta con quien hablar. Hola, Andrea, ¿cómo puedo hacer? Tengo mi hija de 24 años que aún sigue pasando el proceso de la adolescencia. Su rebeldía es muy intensa y siempre está levantando la voz. Trata mal a su hermana, que es más chica. A veces es peor el rebelde en semana, 3 o 4 días de rebeldía. 24 años. La adolescencia se extendió, eso ya es un hecho también. Sí, pero bueno, 24 años ya no estaríamos hablando específicamente de un adolescente, ¿no? ¿Sí? Consultar, porque no estaría dentro de los márgenes. ¿Que es un adulto inmaduro? Y podríamos decir que sí, ¿no? Y también el hecho de que la mamá consulte con 24 años algo nos dice, ¿no? De que no haya demanda por parte de una jovencita de 24. Pero puede ser que recién empezó. Por eso es que yo le preguntaba, licenciada, esto de que se extienden los tiempos en la vida de las personas
Sí. Lo estamos notando permanentemente, incluso ahora con adultos ya mayores de 30 o 40 años que no se van de la casa y que no tienen ninguna Pero ahí ya intención no de estamos hacerlo. hablando de adolescencia estrictamente, ¿sí? Sí hay que consultar porque Pero sí no de una está bien. dependencia Sí, de una económica y ¿Qué es lo que yo te emocional. decía? ¿Qué tenemos que hacer los padres? Educar para la vida y corrernos, ¿sí? En algún momento bajarnos del escenario y dejarlo que salga solo. Acá evidentemente, bueno, hay un pequeño, digamos, desfasaje, por eso esta jovencita sigue en casa y se comporta como adolescente, ¿no? Claro. Bueno, acá muchos contando sus experiencias. Qué gracioso, dicen los abuelos de hoy. Cuando éramos niños, nuestros padres nos dominaban con la mirada. Hoy no permite que nosotros no corrijamos a nuestros hijos, pero porque yo creo que la vida te da esa posibilidad de decir, bueno, ya no tengo la responsabilidad sobre esa vida y tengo... Malcrio. Exacto, la posibilidad de malcriarlo. Es el padre el que pone el límite, ¿no? En definitiva. ¿Y qué es el deber de los padres? Los abuelos no son responsables. Bien, nosotros nos hemos quedado sin tiempo, hay muchas inquietudes y muchos preguntando, ¿dónde atiende, licenciada? En Simón Bolívar 85, nos pueden buscar en equipo.niyati porque tengo también un grupo de colegas con los que trabajamos para un abordaje integral del niño y del adolescente. Bien, ahí está. Todas las preguntas, todos preguntaban, ¿dónde atiende la licenciada? Claro, buscamos los padres la respuesta esta, ¿no? Los chicos necesitan límites, los adolescentes necesitan límites. Nos quieren hacer creer lo contrario, Sí. pero no debemos caer en su trampa, ¿no? No tenemos que tener miedo y hay que hacer nuestro trabajo, que es delimitar un camino. Y bueno, cuando ellos tengan 20, 21, ya van a tomar sus propias decisiones. Mientras tanto, preservarlos y cuidarlos, ¿sí? Sí, sí, en definitiva, eso es amor, Sí. ¿no? No lo otro, no el ser permisivo, ¿no? Sino sí, porque ya roza la cuidarlos negligencia, para que, esto de dar exacto, todo. Exacto, la negligencia. Podríamos seguir hablando muchísimo acerca de los daños que hoy las nuevas tecnologías les hacen a nuestros hijos. Le comentaba a la licenciada trabajando en conciencia.com.ar, entendíamos, llegó un nuevo informe, acaba de salir de las autoridades educativas en España, que determinan cómo los chicos que están más conectados a los dispositivos tienen el 50% menos de rendimiento escolar que los chicos que no. Son estudios que van surgiendo e incluso hay países europeos que ya prohibieron completamente los dispositivos, que en algún momento fueron herramienta de estudio, ahora ya no. Y no, volvemos al papel, al lápiz. En la escuela yo no creo que sea necesario el uso del teléfono. Si hay alguna emergencia, los profesores pueden llamar a los padres y aparte de tener el dispositivo en la mano, antes que escucharlo la profesora, van a agarrar el teléfono, ¿no? Y además, ahora con la inteligencia artificial, el chat GPT, los chicos no asimilan los conocimientos, sino como que ya viene procesado y es un copiado. Ni Entonces, siquiera si no interpretar la consigna, que es fundamental para la vida, ¿no? Exacto. Sí, sí. Yo siempre digo eso, los chicos tienen que interpretar la consigna porque va a ser la mejor herramienta que van a tener el resto de su vida, se desempeñen en lo que sea. Exacto. Gracias, licenciada, no, gracias por haber a vos venido. por invitar. Nosotros nos tenemos que despedir. Este programa fue auspiciado por... Muchas gracias al Hospital Privado Central y toda la red a lo largo y ancho de la provincia. La recomendación que siempre les hago en el cierre, www.concienciasalta.com.ar, una web de noticias con la calidad periodística de Medical Televisión. Nosotros nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Muchas gracias. Estamos de nuevo el domingo, no se olvide. Gracias.